Liberación, sobre el papel que deberían jugar también las autoridades, sobre todo en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el desbloqueo también de ciertos permisos o en la agilización, además también de casos de urgencia. Luego volvemos otra vez sobre ello. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo, vamos a retomar el tema político otra vez, porque esto no queda aquí, sino que bueno, pues en política a veces un acontecimiento, ¿verdad?, pues vuelve o trae nuevamente a la actualidad, en este caso, bueno, pues este conflicto, y así ha sido aquí en el caso de España, bueno, pues en marzo de este año. Pero para ponernos un poco en contexto y resumir, tenemos un conflicto donde tenemos, por una parte, dos soluciones, ¿no? Por una parte, la solución admitida o la solución legal admitida por la comunidad internacional, que es la de un referéndum de autodeterminación para la población saharaui, y luego la posición defendida por Rabat, que es la de, bueno, pues una cierta forma de autonomía, ¿no?, que en principio con los condicionantes y con que se viven en Marruecos, pues no ofrece ninguna garantía, porque evidentemente esa autonomía pues no iba a existir, porque bueno, ya lo estamos viendo, es un régimen dictatorial y además los casos de las violaciones a los derechos humanos se suceden todos los días, ¿verdad? Bueno, pues en este contexto, como decíamos antes, o como decía el vídeo, en los años 80 la ONU inicia o arranca o prepara un plan de arreglo con el MINURSO, pero este plan, además, con la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, el MINURSO, es una misión que debería supervisar el alto el fuego, estoy leyendo literalmente, e implementar el referéndum, cuya celebración se fijó inicialmente para el año 1992, pero que se ha ido posponiendo, como ya sabemos, año tras año. Esa situación está paralizada. Se nombra entonces a un representante de Naciones Unidas, a Koller, el alemán Koller, pero en el año 92 me parece que abandona, lo deja, o lo ve misión imposible. Ahora recientemente se ha nombrado a otro representante especial, a una persona con una amplia experiencia en países en conflicto, en Siria, en Afganistán, y es una persona, un representante especial, Stefan de Mistura, que parece, sobre el que hay consenso tanto por parte de Rabat como por parte de Frente Polisario, con lo cual, bueno, en principio ahí están depositadas parte de las esperanzas. Luego volveremos sobre ello. Pero en esta situación, en este contexto, en el año 2020, con la administración Trump, en principio, bueno, pues Estados Unidos es un aliado militar de Marruecos, se posiciona a favor de la postura marroquí. Entre tanto, Marruecos firma un convenio militar con Israel, el tablero internacional se va complicando. Alemania, bueno, con la guerra de Ucrania también se va complicando el tema, y los intereses también geoestratégicos, sobre todo derivados de la energía. Pablo, ¿nos cuentas un poco más cómo está eso y qué pasa en marzo con el presidente Sánchez? Lo has explicado súper bien, y eso que es complicado porque efectivamente hay un montón de variables, una determinada por la otra. Digamos, por hacer una foto aérea, diría que uno de los motivos por los que se ha anquilosado este conflicto responde al tipo de mundo que digamos, dejó la Segunda Guerra Mundial, con todo aquello que se llamó la Guerra Fría, ¿no? Digamos, un mundo repartido en dos bloques que a veces entraban en conflicto armado a través de algunos territorios, pero que en general pues practicaban, digamos, una forma de guerra económica que se conoció como la Guerra Fría, ¿no? Y ciertamente la falta, digamos, de resolución del conflicto durante mucho tiempo ha respondido probablemente a los intereses de Estados Unidos en la zona. Argelia es un socio estratégico de Rusia desde hace mucho tiempo. El movimiento de liberación nacional saharaui se enmarcó lógicamente en aquella época dentro de los movimientos de liberación nacional que se producían en muchos países,
Y en muchos de estos lugares se ha ido resolviendo los conflictos de una forma u otra, normalmente accediendo, digamos, a un Estado soberano, pero es verdad que el asunto de los saharauis pues ha quedado, digamos, como ahí aparcado en un lugar en el que, bueno, pues los responsables, las potencias responsables se ponen un poquito de perfil, intentan hacer como que el asunto está resuelto, ya no se habla mucho de él y sobre todo tienen confianza en que la población ya no está tan sensibilizada con este tema como lo estaba antes. Grave error desde mi punto de vista, no solamente desde el punto de vista de la injusticia que ello supone, que eso yo creo que es evidente, sino porque creo que no es real y la evidencia ha sido lo que ha pasado ahora mismo. Creo que el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto de radical actualidad que, más allá de las implicaciones internacionales que tiene, es en estos momentos un asunto con grandes implicaciones en la política nacional española y Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, lo ha experimentado en sus propias carnes. Probablemente la mayor crisis política que ha sufrido el gobierno en lo que va de legislatura, el momento en el que más se ha tambaleado su estabilidad y la continuidad, digamos, de un gobierno que está en minoría y que está compuesto por varios partidos, ha sido como consecuencia de la decisión unilateral adoptada por Sánchez en acuerdo con el monarca marroquí, de espaldas a las Cortes Generales y de espaldas a los socios del gobierno. Yo creo que esto da buena cuenta de la importancia que tiene desde el punto de vista económico, histórico, social, pero sobre todo, y esto yo creo que para mí es lo más importante, desde el punto de vista emocional para la mayor parte de la gente. Cuando a un español medio, a un madrileño medio, le hablas del Sáhara Occidental, seguramente no sepa explicar muchos de los detalles que hemos visto en el vídeo o algunos de los elementos importantes, ¿no?, que estamos conversando hoy aquí. Pero todo el mundo, de una forma u otra, entiende que hay algo que España no hizo bien en algún momento y que tenemos una responsabilidad en la solución de ese problema. Y con que solo sea eso, que a veces es un sentimiento que la gente no sabría verbalizar, haces una entrevista a alguien en la calle y no sabría detallarte muchas cosas del Sáhara, pero seguramente sabría decir algo relacionado con esto que estoy diciendo. Creo que eso es un dispositivo que tiene unas implicaciones políticas fundamentales, que ya digo, creo que Pedro Sánchez minusvaloró y cuyas consecuencias yo creo que de alguna manera ha ido pagando. No me quería ir por las ramas, la pregunta exactamente, digamos... Sí, no sé si todo el público estará un poco enterado de... Se ríe ya. Estará al tanto. Es cierto, bueno, que con la intoxicación que tenemos últimamente, tantas noticias, pues que nos recordara efectivamente qué es lo que pasó tradicionalmente, bueno, pues para que Pedro Sánchez o para que el gobierno español abandonara, bueno, pues esa tradicional, bueno, pues no injerencia o bueno, desentendimiento de la situación del Sáhara Occidental. Ha sido una cosa, por ejemplo, que yo creo que no es muy conocida, pero que merece la pena conocer. El Frente Polisario, como legítimo representante del pueblo saharaui, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, hace ya muchísimos años que reconoció el plan de autonomía marroquí como una opción sobre la que se podía votar. Hay mucha intoxicación en torno a esto, porque parece que ahora el rey de Marruecos ha inventado una propuesta nueva. Hace ya muchísimos años que el Frente Polisario admitió esa como una de las posibilidades que pudieran ser sometidas a referéndum. Claro, lo que no se ha admitido en ningún momento y no se va a admitir bajo ningún concepto, porque sería tanto como negar su condición de pueblo soberano, es que otros puedan decidir por ellos. En el año 92, efectivamente, se cesa, digamos, el conflicto armado en pos de un referéndum. Ese referéndum es sistemáticamente bloqueado por parte de Marruecos, primero por unos motivos y luego por otros, y mientras tanto, en ese mientras tanto de los bloqueos técnicos para la elaboración o la celebración del referéndum, Marruecos fue construyendo, digamos, toda la arquitectura que tiene el conflicto ahora mismo, fundamentalmente lo que tiene que ver con el muro, que son
porrón de kilómetros. Lo que tiene que ver con el desplazamiento interno de población marroquí a las zonas ocupadas, intentando generar una cierta confusión en torno a cuál sería, digamos, el sujeto político que tuviera que pronunciarse sobre su futuro, y digamos que prácticas de dudosa legalidad, cuando no abiertamente ilegales, en todo este tiempo. Llega un momento en que Marruecos se saca de la manga el plan de autonomía. Ya no quieren hablar de referéndum, ahora quieren hablar solamente de plan de autonomía después de todos esos años de bloqueo. Y el Polisario contesta que no hay ningún problema, puede meterse en el referéndum como una posibilidad el plan de autonomía, siempre y cuando en ese referéndum los saharauis puedan votar también por la independencia. De nuevo Marruecos se niega, este es el plan Baker, se niega a esta circunstancia, y llegamos al año 2004, donde una conjunción de la nueva monarquía marroquí con el nuevo, digamos, monarca, el hijo de Hassan II, Mohamed VI, en conjunción con algunos agentes políticos bastante más conocidos en nuestro entorno, muy vinculados al Partido Socialista, como Felipe González, como Rodríguez Zapatero, como Moratinos, ahora conocemos a Álvarez, digamos que se convierten en los fundadores de una nueva teoría que bautizan como Realpolitik, y que viene a decirnos básicamente que Marruecos no va a aceptar bajo ningún concepto el cumplimiento de la legalidad internacional, es decir, la celebración de un referéndum, 30 años después de que Marruecos firmara un acuerdo de paz para la celebración de ese referéndum. No dicen que al final no, que donde dije digo, ahora digo Diego, y que la única solución, ¿cómo era? Creíble, realista, seria, o no sé si dijeron alguna cosa más, pues es el plan de autonomía, ¿no? El famoso plan de autonomía, que desde mi punto de vista, ante la imposibilidad de someterlo a la consulta de los saharauis, pues ciertamente se convierte en un plan para la ocupación permanente. ¿Cómo ha tenido que ser, digamos, la situación que ha vivido el pueblo saharaui en todos estos años, que llegaron al punto de aceptar incorporarse como territorio autónomo en Marruecos durante un periodo, si no recuerdo mal, de 5 años, como paso previo a la celebración del referéndum? El Frente Polisario y el pueblo saharaui no tiene más margen de negociación, y yo creo que eso es evidente. Lo que ha pasado en el último año en España, pues lógicamente está atravesado por todas estas circunstancias, pero fundamentalmente por una que has comentado tú, que a mí me parece que es la más importante, que es la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí del Sáhara Occidental ocupado. Era la primera vez que sucedía. La Casa Blanca modificó los mapas que tradicionalmente publicaban en sus páginas web, el mapa, digamos, que tradicionalmente era reconocido, cambió. Y eso, cuando quien cambia su opinión respecto de un asunto pues es Burkina Faso, igual no tiene ninguna implicación, pero cuando es Estados Unidos las implicaciones son monstruosas. Y en el caso de España, la decisión de Pedro Sánchez, pues lógicamente es una decisión que está muy motivada por las presiones de Marruecos, sobre las que ahora menciono alguna cosa, pero sobre todo por la petición, lógicamente, de Estados Unidos y de Francia, que son las dos grandes potencias en estos momentos aliadas de las pretensiones marroquíes. El movimiento de Sánchez no tiene otro objetivo y no termina de otra manera que con el reconocimiento de la soberanía marroquí, porque no hay punto intermedio. Si el pueblo saharaui no tiene derecho a celebrar un referéndum, es que el pueblo saharaui no es un pueblo sin Estado, es un pueblo con Estado, y su Estado se llama Marruecos. No hay un punto intermedio entre el ejercicio del derecho a autodeterminación y el reconocimiento de la soberanía marroquí. Alguien tiene que tomar la decisión sobre el futuro del pueblo saharaui, y solamente hay dos marcos: el marco
de la soberanía y de la legalidad internacional para el pueblo saharaui, o el marco que en estos momentos establece Marruecos y que España ha abrazado de manera absolutamente insólita. No hay ni un solo país en Europa, ni siquiera Francia, que es aliado de Marruecos, que haya ido tan lejos como ha ido el gobierno de España. Y esto, desde mi punto de vista, es un absoluto desastre. No hablo, en este caso, con el cariño que por supuesto tengo al pueblo saharaui, ni en solidaridad con el pueblo saharaui. Para mí es un maldito desastre para el pueblo español. España es una democracia reconocida y respetada en el mundo. Creo que es muy difícil justificar que un país de nuestras características, en un conflicto tan relevante, tan público, del que se desprenden tantas implicaciones en tantos ámbitos, no esté, digamos, de la mano del principio de legalidad, que es no solo lo que exigimos dentro de nuestras fronteras en relación a nuestros conflictos internos, sino que es un elemento constitutivo del tipo de país y del tipo de Estado en el que nosotros vivimos. Nosotros no entendemos el ejercicio de la política al margen de la ley. Eso es lo que diferencia una dictadura de una democracia. Claro, dice en privado algunos dirigentes del Partido Socialista: hombre, pero es que el chantaje marroquí, es que fijaos, si nosotros no cumplimos con las expectativas que nos dice Marruecos, pues claro, como ellos tienen normas que se pueden saltar a la torera los dirigentes, pues resultan que se ponen en la valla de Melilla, le dicen a la gente que al otro lado de la valla está Cristiano Ronaldo firmando autógrafos y la gente se pone a saltar la valla. Parece medio de coña contado así, pero hay bastantes elementos de realidad en todo esto. Digamos, Marruecos aprovecha las condiciones materiales pésimas en las que vive la población de allí, con unos niveles de analfabetismo brutales, con problemas de malnutrición y, por supuesto, digamos, todos los problemas que arrastra, siendo frontera de África con España, y los utiliza, digamos, para el chantaje de un Estado democrático. Y el chantaje en democracia no es ningún elemento nuevo. Sin ir más lejos y sin ánimo, digamos, de establecer comparaciones en ese sentido, porque no es lo mismo, son cosas con naturalezas diferentes, igualmente injustas. Durante muchos años se nos dijo en España que el chantaje del fenómeno terrorista se tenía que resolver accediendo por parte del Estado a una serie de pretensiones por parte de los grupos que habían tomado las armas. Y los demócratas en España se rasgaban las vestiduras, algunos, del Partido Socialista y también del Partido Popular, diciendo que bajo ningún concepto se podía acceder al chantaje, porque el problema del chantaje es que lo admites una vez, lo admites siempre. Y el único elemento distintivo y diferenciador de un demócrata frente a alguien que no lo es el respeto a la ley, que es el límite al ejercicio del poder y que es un principio democrático básico que en este país nos ha costado muchísimos siglos conseguir, como para que ahora lo tiren por el suelo. ¿Cómo es posible que España, que el gobierno de España, y particularmente un gobierno progresista, se haya atrevido a defender en las Cortes Generales una posición que es abiertamente contraria a la legalidad internacional? No me entra en la cabeza. Para mí, y me duele decirlo porque el presidente del gobierno es presidente gracias en parte a los votos de mi partido, lo que Pedro Sánchez ha hecho en relación al Sáhara Occidental de la mano de Álvarez tiene el mismo nivel de gravedad en términos jurídicos que lo que hizo José María Aznar con la guerra de Irak. Son intervenciones en el ámbito internacional que no están respaldadas por la legalidad internacional. Y creo que, como decía antes, y lo dejo con esto, aunque se podría a lo mejor añadir alguna cosa más en relación a la ministra Olaya y todo esto, si luego alguien quiere comentar sobre eso, me encantaría contarlo. Creo que es, digamos, esta es la descripción de un conflicto de naturaleza política, pero con una raíz muy fuerte en los intereses económicos de ciertas corporaciones que no se presentan a las elecciones, como hemos dicho muchas veces, pero que son quienes verdaderamente toman las decisiones o las han tomado en relación a algunos temas en este país. Y yo creo que los demócratas en este país, con independencia de lo que votemos cada uno, que yo aquí
afortunadamente no vengo a pedirle el voto a nadie, del PP, del PSOE, de Vox, de lo que le dé la gana a cada uno. Yo creo que tenemos que tener un punto de acuerdo en la defensa de la legalidad y sobre todo en la defensa de una política exterior española que responda como mínimo a los intereses españoles. Porque me parece que hay elementos argumentativos más que de sobra para decir con absoluta claridad que lo que España está haciendo en el Sáhara Occidental, en el Sáhara Occidental ocupado, es no solamente injusto para el pueblo saharaui, sino contrario a los intereses más elementales de nuestro propio país.